Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo $1. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela El primer cazador. Hipnosis. En otro lunes normal, el mundo cambió. El universo había alcanzado un umbral que la humanidad ni siquiera sabía que existía, y era hora de integrarse finalmente en el vasto multiverso. Un mundo donde el poder es lo único en lo que realmente se puede confiar. Hake, un oficinista aparentemente promedio, se ve empujado a este nuevo mundo. En un tutorial lleno de peligros y oportunidades. En un mundo que debería generar miedo y preocupación, un entorno que hace que sus compañeros de trabajo se tambaleen, Jake, en cambio, se encuentra prosperando. Tal vez. Hake nació para este tipo de mundo, para empezar. Fin de las hipnosis. Capítulo 1. Era solo otra aburrida mañana de lunes. Los escasos rayos de sol que se abrían paso a través de los estrechos espacios de las anteojeras no perturbaban al hombre que dormía profundamente en la cama. Sin embargo, la paz serena duró poco, ya que el maldito sonido de su alarma comenzó su ritual diario de arruinar un buen sueño. Hake, que anteriormente disfrutaba del dulce abrazo de sus sábanas, se despertó sobresaltado, buscando a tientas hasta que su mano finalmente encontró su teléfono. Refunfuñando, se levantó de la cama y comenzó su rutina matutina habitual, preparándose para otro día de trabajo. Fue a darse una ducha caliente, un desayuno rápido, se vistió, antes de finalmente agarrar sus cosas y salir por la puerta. Toda la rutina de la mañana se hizo en menos de media hora. Mientras bajaba las escaleras hacia su auto, tuvo la intuición de que el día iba a ser interesante. No sabía por qué, ya que todo estaba como de costumbre hasta ahora, pero no podía disipar por completo la sensación. ¿Quizás alguien trajo donas? El tráfico era terrible como siempre, viviendo en una gran ciudad y todo. Pasó la mayor parte del tiempo sin conducir, sino sentado en las interminables colas de las horas punta de la mañana. Había considerado andar en bicicleta o tal vez correr al trabajo, pero luego tendría que ducharse y vestirse en el trabajo, y eso sonaba molesto. Cuando finalmente se detuvo en el estacionamiento, salió, agarró su bolso y se dirigió al interior de la oficina corporativa que había sido su lugar de trabajo durante los últimos 2 años. El edificio en sí era una enorme monstruosidad de cristal, con demasiados pisos. Sin embargo, no estaba tan fuera de lugar estar rodeado de estructuras similares. Cuando entró, fue recibido por la recepcionista, Joanna. Era una mujer de mediana edad, que siempre usaba estos aretes grandes y más maquillaje del que necesitaría una clase entera de chicas de secundaria en una semana. Si Jack tuviera que describir a Joanna de la manera más sencilla posible, sería una mamá futbolista atrapada en una crisis perpetua de la mediana edad. La recepción estaba ubicada a solo un par de metros de los ascensores, por lo que saludarla por la mañana era una rutina natural para la mayoría de los empleados. «Buenos días, Jack, ¿tuviste un buen fin de semana?», preguntó ella, con demasiada energía para tan temprano en la mañana. «Lo mismo de siempre, ¿y tú?». Hake respondió cortésmente, sabiendo lo que estaba por venir. «Oh, fue genial. ¿Sabes que Mac y yo intentamos?». Respondió con vigor, explicando con gran detalle, dándole a Jack un déjà vu a la semana pasada, donde parecía haberse desarrollado exactamente el mismo escenario. Después de la conversación demasiado larga sobre temas tontos con ella, la llegada del ascensor finalmente lo salvó, permitiéndole escapar mientras se dirigía al piso 14. Al salir del ascensor, Jack se encontró con un espacio de oficina abierto y tranquilo. «Parece que fui uno de los primeros en llegar hoy», pensó mientras se dirigía a su escritorio. Al encender la computadora, comenzó a revisar los correos electrónicos que llegaron durante el fin de semana. Hake había trabajado en esta oficina durante un poco más de 2 años. Su trabajo era lo que muchos describirían como aburrido, pero de alguna manera le resultó pacífico sumergirse en las hojas de cálculo, los informes financieros y demás. Trabajaba en el departamento financiero y, si él mismo lo decía, era bastante bueno en lo que hacía. Trabajó principalmente con inversiones, siendo su título oficial analista de negocios.
Jake tenía la habilidad de seleccionar las acciones excelentes y evitar las malas. Siempre había tenido un buen presentimiento sobre ese tipo de cosas. La oficina se llenó lentamente a medida que más y más bajaban del ascensor. Después de los saludos matutinos iniciales y los amables intercambios sociales, el ruido se calmó lentamente a medida que todos se ocupaban de sus respectivas tareas. No hay donas, notó internamente con gran decepción. Mientras estaba allí sentado, habiendo terminado las tareas más inmediatas, comenzó a sentirse un poco cansado una vez más, claramente por no haber dormido lo suficiente. La mayoría de los demás en la oficina ya se habían dado cuenta de que él no era de los que hablan de cosas triviales, así que la mayoría lo dejó solo. Justo como él lo quería. Jake siempre había sido una persona bastante relajada. Cauteloso y un poco retraído. Siempre había sido un poco solitario y elegía actividades basadas en no interactuar con los demás. Diablos, cuando su padre lo obligó a hacer algún tipo de deporte para sacarlo de su habitación, eligió el tiro con arco porque podía hacerlo completamente solo. Considerándolo todo, Jake estaba contento con su vida. Tenía un trabajo bien pagado, una buena familia, un lindo departamento, excelentes colegas y su futuro se veía brillante si él mismo lo decía. No era una persona extraordinaria, sino una cara más entre la multitud. Y a él le gustaba que fuera así. Destacar significaba una atención innecesaria, y él preferiría evitar eso. Cuando terminó sus pensamientos, su superior, Jacob, se acercó con una gran sonrisa en su rostro. «Hola, amigo. Los demás y yo saldremos a almorzar, ¿quieres venir?», preguntó alegremente. Claro, suena bien», respondió Jack tentativamente. Le gustaba Jacob. Jacob era el tipo de persona que la gente llamaría un líder nato. Excelentes habilidades sociales, una afinidad por leer a las personas y hacerte sentir cómodo con él. Era una de las pocas personas a las que Jack llamaba amigo. Lo seguía un tipo llamado Bertram. Grande y melancólico sería la primera suposición, pero en realidad era un gran blandengue. Aparentemente, había cuidado a Jacob mientras crecía y era algo así como un mayordomo o algo así. Todo lo que sabía es que la familia de Jacob era asquerosamente rica. Honestamente, era un milagro que Jacob no hubiera resultado ser un mocoso con derecho, en lugar del hombre que era hoy. Era popular en la oficina en todas las métricas, especialmente con cierta clientela. Su aspecto atractivo, su alta estatura y su encanto general ciertamente no le hicieron daño cuando se trataba de las mujeres en la oficina. Su cabello siempre parecía increíblemente perfecto, su traje siempre lucía perfecto y lo que parecía una eterna sonrisa relajada adornando su rostro. Se las arreglaron para llevarse bien principalmente debido a la habilidad del hombre para mantener una conversación de más de unas pocas oraciones, incluso con alguien como Jack. El hecho de que Jack no fuera del tipo que crea problemas en la oficina, sino que solo brinda resultados confiables, naturalmente solo hizo que su relación fuera más fácil para ambas partes. Esa fue también la razón por la que Jack estuvo de acuerdo en ir a almorzar. Porque con Jacob sabía que no sería del todo incómodo. Jake se levantó y se dirigió al ascensor junto con Jacob y Bertram. Hablando en el camino sobre el trabajo y la reunión que habían planeado para después del almuerzo. Vio a Joanna con Mac, su marido, entrando en el mismo ascensor al que se dirigían él, Jacob y Bertram. Dicho ascensor rápidamente se quedó abarrotado, ya que otros tres ya estaban en el ascensor esperando para bajar. Uno de estos tres es Caroline. Caroline era una compañera de trabajo en el Departamento de Recursos Humanos, que compartía su espacio de oficina con el departamento de Jack. Ella era un año más joven que él, delgada, rubia y, francamente, todo lo que Jack llamaría, su tipo. Él era consciente de que esto probablemente solo se debía a que ella era una de las únicas mujeres de su edad con las que interactuaba regularmente. Solo dos personas del sexo opuesto en estrecha proximidad. ¿Cuál es una de las razones por las que nunca actuó en la emoción? Junto con bastantes otros. No era realmente del tipo romántico, y su experiencia previa en el romance no funcionó exactamente. Bueno, pensó, ella me engañó con mi mejor amigo, cuenta cómo, no está funcionando, ¿verdad?
Así solo logró darle un asentimiento y un pequeño buenos días, a pesar de ser mediodía. Jaque apenas pudo contener su vergüenza, pero afortunadamente ella pareció tomarlo como una broma de mal gusto. Jack era perfectamente consciente de que Caroline apenas lo veía como un amigo y no tenía ningún interés romántico en él. Jacob, por otro lado, claramente tenía sus ojos puestos. No es que pudiera culparla. Jacob era un gran tipo, no importa cómo lo digas, y simplemente no podía dejar de gustarle, a pesar de que él era el rival inconsciente y unilateral de Jack en el amor. El mismo Jack era lo que uno describiría como bastante promedio en el departamento de apariencia. Ni demasiado gordo, ni demasiado delgado, cabello castaño corto, ojos marrones y un rostro que no podía describirse como guapo ni feo. Lo único que tenía a su favor era su físico por encima del promedio, principalmente debido a que todavía practicaba tiro con arco por diversión en su tiempo libre, incluso tenía un campo de práctica casero en casa de sus padres. Esto, junto con su membresía en el gimnasio, y de hecho asistir, lo hizo mantener su estilo de vida saludable durante un tiempo en el que todavía soñaba con ser un atleta. Asterisco, timbre, asterisco. El sonido del ascensor cerrándose rápidamente lo devolvió a la realidad, mientras comenzaba el descenso hacia el nivel del suelo. Y justo cuando sus pensamientos comenzaron a divagar sobre qué almorzar, su proceso de pensamiento se interrumpió una vez más. Asterisco, timbre, asterisco. Un sonido, inquietantemente similar al del ascensor, llenó su cabeza, mientras que simultáneamente, las palabras aparecían ante sus ojos, en su mente. Apenas logró distinguirlos antes de perder el conocimiento. Capítulo 2. Asterisco iniciación del 93º universo confirmada. Inicio de la secuencia de introducción asterisco asterisco bienvenidos a la introducción. Preparando, asterisco. Cuando Jack abrió los ojos, fue recibido por la voz una vez más dándole la bienvenida a una presentación. ¿Y algo se estaba preparando? ¿Qué demonios está pasando? Pasaron varios segundos y, a pesar de que tenía los ojos abiertos, solo vio oscuridad total. Su cuerpo se sentía entumecido por todas partes y lo único que podía sentir era un dolor de cabeza progresivo. Trató de abrir la boca en vano, ya que comenzó a entrar en pánico internamente. ¿Había sido secuestrado por extraterrestres? Cuando sus pensamientos comenzaron a girar en espiral, la voz de repente volvió a sonar. Asterisco preparativos completos. Introducción inicial asterisco. La luz llenó sus ojos mientras estaba cegado temporalmente por lo que parecía ser un gran foco que brillaba en su rostro. A medida que sus ojos se acostumbraron lentamente, también volvió la sensación a sus extremidades. Se encontró mirándose las piernas y se dio cuenta de que estaba sentado en una silla. Mientras miraba lentamente hacia arriba, encontró a alguien sentado frente a él con una mesa en el medio. La habitación en sí le recordó a Jack una sala de interrogatorios con dos sillas, una mesa en un pequeño espacio cerrado, barra de la ventana de doble sentido. La otra diferencia era lo perfectamente limpio que estaba todo. Las paredes y el piso eran blancos, la mesa blanca, las sillas blancas y, a pesar de que aparentemente no había una fuente de luz, toda la habitación estaba bien iluminada. «Hola». Jaque preguntó con cautela a la persona frente a él. Parecía humano a primera vista, pero no tenía rasgos discernibles. Una cabeza calva, ojos completamente blancos sin pupilas y un pecho que parecía demasiado plano y sin detalles para ser natural. No se podía ver ni una sola mota de cabello en el cuerpo y, a pesar de que no podía ver debido a la mesa, tenía la sospecha de que esta cosa tampoco tenía nada ahí abajo. Cuando su evaluación interna estaba terminando, el humano abrió la boca. «Saludos, humano. Superviso tu presentación. En esta introducción, les explicaré las circunstancias de su nueva realidad», dijo la cosa con una voz que sonaba sintetizada al mezclar un montón de voces masculinas y femeninas. Cuando estaba a punto de abrir la boca para responder, empezó a hablar de nuevo. «En primer lugar, permíteme darte la bienvenida a este nuevo capítulo de tu vida. Su universo finalmente ha pasado el umbral mínimo requerido para ingresar al multiverso y, por lo tanto, ha sido iniciado. Ahora, ¿tiene alguna pregunta antes de pasar a los temas relacionados con el tutorial?»,
la cosa finalmente terminó. La mente de Jax estaba alborotada. ¿Multiversos? ¿Qué umbral se pasó? ¿Y qué significa con un nuevo capítulo? Pero en lugar de cualquiera de estas preguntas significativas reales, hizo la más mundana posible. ¿Quién, no, qué eres?, espetó, tropezando con sus palabras. Soy la entidad encargada de saludarlos y presentarles el nuevo mundo y las circunstancias de su nueva realidad, respondió rápidamente, sin dar señales de dar más detalles. ¿Qué nueva realidad?, preguntó Jack. La realidad denominada por las primeras razas iluminadas como, el sistema, explicó. ¿Cómo veo este sistema? Antes de que pudiera terminar sus palabras, una pantalla apareció repentinamente ante sus ojos. Estado. Nombre, Jack Thane. Raza, humano, G, el Biel 0. Clase, N, A. Profesión, N, A. Puntos de salud, PV 90, 90. Puntos de maná, PM 80, 80. Resistencia, 70, 70. Estadísticas. Fuerza, 7. Agilidad, 8. Resistencia, 7. Vitalidad, 9. Dureza, 7. Sabiduría, 8. Inteligencia, 8. Percepción, 10. Fuerza de voluntad, 6. Puntos gratis, 0. Títulos. N, A. Bueno, eso responde a esa pregunta, pensó Jack. Estaba empezando a formarse una idea en su mente de lo que estaba pasando y decidió seguir adelante. Tenía la impresión de que probablemente solo se trataba de un extraño sueño lúcido, por lo que no vio ninguna razón para no entretenerse un poco. Entonces, antes que nada, hizo lo que pensó que era divertido y comenzó a analizar las estadísticas. Entonces, 9 estadísticas diferentes, en un rango de 6 a 10 puntos en cada una. Sus estadísticas estaban muy equilibradas, y solo la fuerza de voluntad y la percepción se destacaban. ¿El hecho de que la fuerza de voluntad solo tenga 6 años indica que tenía una voluntad débil? ¿O 6 es incluso bajo para alguien en su situación? Su raza dice humana, esa parte se explica por sí misma, pero ¿qué significaba la G? Y aparentemente era un humano de nivel 0. Y parecía no tener clase ni profesión. Aunque diría que él mismo es de clase media alta, con su profesión de consultor financiero, dudaba que eso fuera lo que el sistema quería decir con esos dos. Tampoco había títulos, y la salud y el maná estaban en 90 y 80, lo que lo llevó a suponer que se basaban en una de sus estadísticas, por un factor de 10. Siendo la vitalidad la única estadística en 9, lo llevó a concluir que era la estadística que determina la salud. El maná era un poco más difícil, estaba en 80, con sabiduría e inteligencia en 8, uno de esos dos factores determinantes. La resistencia estaba en 70, lo que, siguiendo su deducción anterior, significaba que estaba vinculada a la fuerza o la resistencia, siendo la resistencia donde pondría su dinero. Trató de concentrarse en los diferentes elementos de la pantalla, aparentemente sin éxito. Simplemente le informó que fuerza significaba fuerza y que clase significa clase. Sin embargo, cuando trató de concentrarse en su raza, arrojó un resultado. Humano, G, el nivel más bajo de humanos en el sistema. Este tipo se encuentra solo en mundos recién iniciados. La raza humana es conocida como una de las más equilibradas y numerosas entre la miríada de razas del multiverso, pudiendo recorrer muchos caminos diferentes en su camino hacia el poder. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más una todas las estadísticas. Más un punto gratis. Gracias por llamarme el nivel más bajo de humano, supongo. Pensó Jack. La descripción confirma que hay más razas por ahí, y también que existen más humanos en lo que esa cosa llama el multiverso. Jugueteó un poco más con el menú, probando casi todo lo que pudo antes de volver a mirar a la extraña cosa parecida a un humano. Oye, ¿puedo preguntar sobre las diferentes estadísticas en la pantalla de estado y su efecto? Por ejemplo, ¿qué diferentes estadísticas están vinculadas a los puntos de salud, o si existe algún vínculo?, preguntó. No. Te dice lo que necesitas saber por ahora, respondió, todavía tan monótono como siempre.
¿Puedo preguntar cómo se supone que debo obtener una clase y una profesión? Menciona un nivel aquí, ¿cómo subo de nivel? ¿Qué significa la G después de mi carrera? Además, ¿por qué estoy aquí para empezar? ¿A dónde fueron los demás?, preguntó, pareciendo un poco autoritario. No es que se culpara a sí mismo, esta situación era sin duda la más extraña que jamás había experimentado. Tu clase se elige al ingresar al tutorial. Esta clase será el punto de partida de su viaje y ayudará a guiar su camino. Una profesión se vuelve disponible mediante la realización de tareas asociadas con dicha profesión, ya sea durante un periodo de tiempo suficientemente largo o mediante la competencia en dichas tareas. Las clases se centran en la búsqueda de la fuerza, mientras que las profesiones son el camino de la creatividad y rara vez ofrecen aumentos directos de la fuerza. Subes de nivel a través de una amplia variedad de acciones. La G después de tu carrera indica el rango actual de tu carrera. Estás aquí porque entraste en la introducción. Por otros, deduciré que te refieres a otros terrícolas y dijiste que otros terrícolas ahora también están en sus respectivas introducciones, explicó de manera concisa, sin dar muchos detalles, pero al menos dándole a Jack una idea mucho mejor de lo que estaba pasando. Ahora a las clases, dijo la cosa espontáneamente. Antes de que pudiera abrir la boca, fue interrumpido por una pantalla que apareció ante él, mostrando una gran pared de texto. Rápidamente se recuperó y comenzó a pasar por las clases una por una. Guerrero, Luz, clase inicial básica. Un guerrero de clase ligera enfocado en ataques rápidos, evasión y delicadeza. Si bien es más rápido que las variantes mediana y pesada, viene con una disminución en el poder de ataque y la capacidad de supervivencia. Utiliza principalmente armas como estoques, dagas, hachas pequeñas y armas arrojadizas. Bonos de estadísticas, más 2 AGI, más 1 EN, más 1 STR, más 1 VIT, más 1 Free Point. La primera clase parecía ser un guerrero de clase ligera, quizás algo así como un pícaro. Mencionó tanto las dagas como las armas arrojadizas. Esto le atrajo un poco, aunque era bastante reacio a ser el tipo que peleaba de cerca y personalmente. Después de todo, eligió el tiro con arco y no la esgrima. Guerrero, medio, clase inicial básica. Un guerrero de clase media, centrado en un enfoque equilibrado del combate, encontrando un compromiso entre velocidad y potencia. Si bien es más rápido que la variante pesada, es más lento que los guerreros de clase ligera. Si bien la capacidad de supervivencia y el poder son más altos que la variante de clase ligera, son más bajos que los guerreros de clase pesada. Capaz de usar una amplia gama de armas tanto de las variantes pesadas como ligeras. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 1 AGI, más 1 EN, más 1 VIT, más 1 STR, más 1 TOF, más 1 Free Point. El segundo parecía la elección que uno haría si quisiera ser un guerrero, pero no tenía ni idea de en qué dirección especializarse. Aunque tal vez proporcionó cierta versatilidad. Guerrero, pesado clase inicial básica. Un guerrero de clase pesada, centrado en el poder y la capacidad de supervivencia mientras sacrifica la velocidad y la varianza. El guerrero pesado es más lento y tiene un enfoque menos variado que la clase ligera y la clase media, pero a su vez gana gran poder y capacidad de supervivencia. Utiliza principalmente armas como un combo de una mano y un escudo o un arma de 2 manos. Generalmente carece de opciones sólidas a distancia. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 2 STR, más 1 TOF, más 1 VIT, más 1 EN, más 1 Free Point. La opción fornida del arquetipo guerrero. Grande y pesado, en su mente llevaba una armadura completa y un enorme escudo de torre, o tal vez un vikingo barbudo supermusculoso con el torso desnudo y un hacha enorme. Sí, no podía verse a sí mismo siendo ninguno de esos. Arquero, una clase inicial básica. Una clase centrada en el combate a distancia, principalmente con arco y flecha, junto con opciones ligeras para el cuerpo a cuerpo, como espadas cortas y dagas. La clase es rápida y flexible, centrándose en la agilidad sobre la fuerza. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 2 por, más 1 AGI, más 1 EN, más 1 STR, más 1 Free Point. Bueno, aquí vamos.
Sin sorpresas más abajo en la lista, esta parecía la opción más atractiva con diferencia. Sin tener en cuenta las opciones ligeras para el cuerpo a cuerpo, si tuviera que luchar de alguna manera, que tenía una fuerte sospecha de que tendría que hacerlo, sin duda preferiría hacerlo con un arco. Caster, una clase inicial básica. El lanzador se centra en el combate mágico, privilegiando la sabiduría y el conocimiento sobre la fuerza y la velocidad. La clase básica no está sintonizada, lo que significa que aún no está especializada en ningún elemento o tipo de magia, por lo que tiene un poder limitado, pero un alcance amplio. Los lanzadores ejercen poderosas habilidades destructivas, aunque a menudo carecen de opciones defensivas. La clase utiliza principalmente catalizadores como bastones, ídolos, reliquias o varitas para amplificar el poder de la magia. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 2 int, más un whiz, más un will, más un pair, más 1 free point. Bueno, esto, si no todo lo anterior, confirmó que la magia es real. Si bien el concepto de ser un rudo que lanza fuego y dobla rayos sonaba atractivo, honestamente preferiría tener solo un arco. Sanador, una clase inicial básica. El sanador puede reparar heridas, eliminar aflicciones y amplificar el poder de sí mismo o de sus camaradas. La clase básica no está sintonizada, lo que significa que aún no está especializada en ningún poder deífico o tipo de magia, por lo que tiene un poder limitado, pero un alcance amplio. La clase es débil en el combate en solitario, carece de opciones ofensivas, pero es poderosa cuando está rodeada de aliados. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 2 will, más 2 whiz, más 1 int, más 1 free point. Y la última opción parecía ser un sanador. Todas las clases eran clases básicas de inicio, lo que significa que no había clases especiales de inicio dominadas. Al menos no para él. También señaló que todas las clases proporcionaron un aumento de estadísticas total de 5 por nivel y un punto gratis. En comparación con la raza, las clases parecían ofrecer estadísticas más especializadas, pero menos generales, aunque eso puede deberse a que es humano. La clase de sanador no le atraía en absoluto, aunque tenía una línea bastante interesante sobre los poderes deíficos. ¿Implica esto la existencia de dioses? ¿Podría convertirse en un sacerdote de algún tipo en el futuro, tal vez? Oye, ¿puedes decirme algo más sobre estas clases? ¿Algún consejo o sugerencia?, preguntó Jack, esperanzado. Tu camino es para que lo descubras. Ahora elige una clase antes de continuar, respondió la cosa, dejando poco espacio para más discusión. Al darse cuenta de que también podría elegir la clase que planeó todo el tiempo, Jack eligió la clase Archer. Has elegido la clase Archer. ¿Confirmar? Parece que incluso el poderoso sistema es propenso a avisos de seguridad como estos, pensó Jack mientras afirmaba el sistema de su decisión. Asterisco, has obtenido la clase arquero asterisco. Tan pronto como esas palabras aparecieron ante sus ojos, sintió un hormigueo extraño en la cabeza, ni desagradable ni cómodo. Al mismo tiempo, algunos artículos aparecieron en la mesa frente a él. Antes de que tuviera la oportunidad de mirarlos más a fondo, fue recibido una vez más por varios mensajes del sistema. Asterisco, habilidad adquirida asterisco, tiro con arco básico, inferior, el mejor amigo de un arquero es el arco en su mano y la flecha en el corazón de su enemigo. Desbloquea la competencia básica con arcos, ballestas y agrega una bonificación minúscula al efecto de agilidad y fuerza cuando se usa un arma a distancia. Asterisco, habilidad adquirida asterisco, arma básica de una mano, inferior, el arquero puede no ser un maestro en las artes del combate cuerpo a cuerpo, pero está lejos de ser indefenso. Desbloquea la competencia básica con la mayoría de las armas de una mano y agrega una bonificación minúscula al efecto de agilidad y fuerza cuando se usa un arma cuerpo a cuerpo adecuada. Asterisco, habilidad adquirida asterisco, ojo del arquero, común, los ojos del arquero están entrenados para rastrear y detectar las debilidades de sus enemigos. Permite al arquero detectar presas más fácilmente. Pasivamente da un aumento menor al efecto de la percepción en los órganos visuales. Mientras leía los 3 mensajes, sus sospechas de que este nuevo sistema era extremadamente similar a los videojuegos o tal vez a los juegos de rol de mesa se confirmaron una vez más. Los 3 parecían bastante básicos,
especialmente las dos habilidades que literalmente tenían, básico, en sus nombres. Ambos solo eran inferiores en lo que él suponía que era su rango. El último parecía un poco más interesante al ser menos básico e incluso considerado una habilidad de rareza común. Además, instintivamente sabía cómo funcionaba Archer's A. Trató de concentrarse y de repente sintió que su visión se volvía mucho más clara de lo que era antes. Fue como si cambiara gradualmente de baja calidad a Full HD en alrededor de 5 segundos mientras se enfocaba. Miró a su alrededor, enamorado de lo distinto que parecía todo. Cuando desactivó la habilidad y su visión volvió a la normalidad, miró sus recursos y vio que la resistencia había bajado de 70 a 68, con maná y salud al máximo. Cerró la ventana y miró hacia los artículos sobre la mesa. Miró a la cosa inquietantemente quieta y preguntó, ¿supongo que estas cosas son para mí? Sí, respondió. Son equipos iniciales básicos basados en tu clase inicial. Ahora, al paso final de la introducción. Algunas necesidades son dadas a todos los nuevos iniciados del sistema. Y cuando terminó esas palabras, Jack fue nuevamente recibido por una pantalla que apareció ante él. Asterisco habilidad adquirida asterisco, identificar, inferior, habilidad de identificación básica, conocida por todos menos los niños más pequeños de las innumerables razas. La habilidad te permite intentar identificar cualquier objeto o criatura en la que te estés enfocando. Una habilidad que realmente le permitiría obtener alguna apariencia de información, tal vez. Algo que sentía que necesitaba con urgencia. Solo siguieron apareciendo más y más preguntas a lo largo de toda esta prueba de introducción, con pocas o ninguna respuesta. El tiempo asignado para la introducción llegará a su fin en 10 minutos y serás transportado al tutorial. Se recomienda adquirir el equipo dado antes del final de la introducción, o los artículos se perderán, dijo, haciendo que Jack entrara en pánico mientras subía a agarrar las cosas de la mesa. Los artículos incluían un arco y un carcaj, una capa marrón, un cuchillo y una pequeña cartera atada a un cinturón. Todos parecían bastante medievales, el arco era de madera en comparación con los arcos compuestos modernos a los que estaba acostumbrado, normalmente hechos de aluminio y otros materiales compuestos modernos. La cuerda en sí estaba hecha de lo que parecía seda, tal vez. Honestamente, no estaba seguro. La capa era de un material bastante tosco, que le recordaba a la arpillera, pero parecía bastante duradera. El carcaj estaba hecho de madera con cuero hilado alrededor y un arnés de cuero para llevarlo en la espalda. El cuchillo parecía tan simple como parece y era solo una hoja de acero unida a un mango de madera. En su opinión, la calidad de todos los artículos era bastante buena. Por último, pero no menos importante, miró la pequeña cartera y, al abrirla, encontró un par de botellas pequeñas. Mientras se preguntaba qué eran, casi se da una palmada en la cabeza al recordar su habilidad de identificación. Empezó a enfocarse en una de las botellas que contenía líquido teñido de rojo, y después de 3 a 4 segundos, apareció una nueva pantalla. Poción de salud, inferior, restaura la salud cuando se consume. ¿Qué esperaba? Tan simples como vienen. Usó identificar en los otros artículos en la cartera uno por uno, encontrando un total de 3 pociones de salud, 3 pociones de resistencia que hicieron exactamente lo mismo que la poción de salud, pero para la resistencia. Mientras cerraba la cartera, pasó a los otros artículos. El arco, el cuchillo y la capa no dieron ningún resultado, simplemente informándole que el arco de madera era un arco de madera y que la capa marrón era una capa marrón. Con pocas esperanzas, inspeccionó el carcaj, quedando positivamente sorprendido. Carcaj encantado, común, un carcaj encantado con la capacidad de conjurar flechas de rareza común cuando se inyecta con maná. Seguro que parece útil, pensó Jack. Cuando estaba terminando su inspección, una vez más se le recordó amablemente que no tenía tiempo infinito. 2 minutos para el comienzo del tutorial. Jaque, apresuradamente, se puso la capa sobre la cabeza y comenzó a atar el cinturón con la cartera y se echó el carcaj al hombro. Afortunadamente, ya tenía docenas de flechas. El cinturón también venía con una pequeña funda, en la que rápidamente colocó el cuchillo y cerró la pequeña hebilla de cuero destinada a mantenerlo en su lugar.
Finalmente, tomó el arco en su mano, sin tener un lugar obvio para atarlo a su persona. Después de pensarlo un poco, se lo echó al hombro y se quedó listo para lo que vendría. 10 segundos para el comienzo del tutorial, le recordó la cosa humanoide. Fue un placer conocerte, supongo, seas lo que seas, dijo mientras se despedía. Un poco asustado, pero más que eso, sintió una pequeña sensación de emoción acumularse en la boca del estómago. Capítulo 3. Jake se sintió como si simplemente hubiera parpadeado y luego, de repente, se encontrara en un lugar completamente diferente. No hubo ninguna indicación excepto el mensaje del sistema, ninguna sensación de ser lanzado a través del tiempo y el espacio, él simplemente se movió. ¿Se encontró en una habitación? Este era mucho más grande que el anterior. Tacha eso, llamarlo una habitación era una maldita subestimación. A pesar de que podía ver el techo, apenas podía distinguir lo que parecía una pared a lo lejos en uno de los lados. En el techo había una enorme luz circular que parecía actuar como un sol. Mirando desde el techo a la pared, todo este lugar parecía tener algún tipo de diseño circular, como una enorme cúpula. Estaba de pie sobre lo que solo pudo identificar como un enorme pilar, uno de los muchos que se extendían en todas direcciones. Donde uno esperaría que estuviera el suelo, en cambio, vio un vasto bosque que se extendía en todas direcciones. Sin embargo, ninguno de los árboles llegó siquiera cerca de la parte superior del pilar. No debido a que los árboles fueran pequeños, algunos parecían fácilmente de más de 100 metros de altura, sino debido a que el pilar era monstruosamente alto en sí mismo. Cuando comenzaba a preguntarse si el sistema lo había olvidado de alguna manera o qué estaba sucediendo exactamente, la ventana y la voz confiables aparecieron nuevamente. Asterisco bienvenido al tutorial asterisco. Sintió un cálido resplandor en todo su cuerpo cuando escuchó el sonido de otra notificación que lo acompañaba. Título obtenido, precursor del nuevo mundo. ¿Un título? Uno que asumo que todo el mundo entiende, pensó Jake, comprobándolo rápidamente. Precursor del nuevo mundo, complete la introducción e ingrese al tutorial como un precursor del nuevo mundo. Más 3, todas las estadísticas. Otorga la habilidad, lenguas infinitas de la miríada de razas, única. 3 a todas las estadísticas de la nada solo podrían ser bienvenidas. Probablemente también la fuente del cálido resplandor de antes. Aunque todavía estaba lejos de estar seguro de cuánto ayudaría eso. La habilidad, sin embargo, fue un poco más tangible cuando vio lo que hacía. Lenguas infinitas de la miríada de razas, único, te permite comunicarte con la miríada de razas del multiverso. Una habilidad única otorgada de forma gratuita a los precursores de una carrera recién iniciada. La habilidad de alguna manera le permitió comunicarse con otras razas. ¿Era solo el habla o también la escritura? Una vez más preguntas e intentar concentrarse en las habilidades no arrojaron más resultados. Incluso intentó usar su habilidad identificar recién adquirida sin que sucediera nada. Al escuchar algo detrás de él, se sobresaltó y rápidamente se dio la vuelta solo para ver que alguien más también había sido transportado a la misma plataforma. Con una mano en el mango de su cuchillo, se dio cuenta de quién era. Jacob, preguntó retóricamente, mirando al hombre frente a él. Jacob ya no vestía su traje, sino que vestía una cota de malla, guanteletes y lo que parecían pantalones de cuero con un par de botas de aspecto resistente, todo parecía sacado del estante de disfraces de una película medieval. Jacob también parecía desconcertado por toda la situación mientras se tomaba un segundo o dos para recuperarse antes de escuchar y ver a Jake. Jack. Oh, hombre, es bueno verte. ¿Has visto a alguno de los otros? Jacob preguntó con su alta energía habitual en una voz esperanzada. Estoy igual de sorprendido de verte aquí. Después de que entramos en el ascensor, ¿tú también? Pero antes de que Jack tuviera la oportunidad de preguntar, apareció otro destello de luz, y una vez más, antes de que pudiera ver quién era, otro destello de luz, y luego otro, hasta que hubo un total de 10 personas en la plataforma antes de los destellos se detuvieron. Jake reconoció instantáneamente a todas las personas, ya que 5 de ellas habían estado en el ascensor con él y 4 eran otros empleados de su empresa.
Para su alivio, Caroline estaba entre los recién llegados y parecía estar bien. Ahora vestía una túnica blanca con lo que parecía una pequeña varita mágica en su cadera. ¿Qué sucedió? Oye, ¿por qué? ¿Has visto a Mac? ¿Dónde es? Todos comenzaron a hablar unos sobre otros, todos confundidos, pero algunos más que otros. Jake simplemente retrocedió mientras trataba de comprender la situación internamente mientras, por supuesto, escuchaba a los demás. Después de que se calmó el pánico inicial, todos se calmaron y comenzaron a evaluar su situación. Todos eran profesionales, después de todo. No tenía nada que ver con Jacob tratando de calmarlos. De nada. Después de una ronda rápida de preguntas y respuestas, parecía que todos habían sido transportados a sus respectivas salas de interrogatorio y habían pasado más o menos por la misma experiencia que Jake. Sin embargo, Jake se enteró de que aparentemente se había perdido algunas preguntas, ya que los demás habían descubierto algunos detalles más. Uno de los cuales era que se podían obtener nuevas habilidades cada 5 niveles con sus clases. A medida que avanzaban, también hicieron un recuento de sus diferentes clases. Resultó tener un guerrero ligero, 2 medianos y una variante pesada, 2 arqueros, 3 lanzadores y 1 sanador. Más bien equilibrado, algo que Jake sospechaba que el sistema había hecho a propósito. O tal vez solo suerte. Sus armaduras y atuendos también diferían mucho. Ya no todos vestían sus bonitas camisas de vestir y la ropa, presentable, que solían usar. El guerrero ligero con armadura de cuero, los guerreros medianos, siendo Jacob uno de ellos, con su cota de malla, el guerrero pesado con lo que parecía una armadura de hierro mal hecha. El otro arquero, a quien Jack reconoció como Casper de R.I.D., vestía la misma capa que él y empuñaba un arco de madera como él también. Casper era una de las pocas personas con las que Jack siempre se llevaba bien durante el trabajo. Tuvieron que interactuar mucho debido a lo que hicieron y, naturalmente, se llevaron bien. Ambos eran bastante introvertidos y tenían algunos de los mismos pasatiempos. No estaba seguro de poder clasificarlo como un amigo, pero al menos como un conocido cercano. Además, ambos apestaban en cualquier cosa romántica, lo que los convertía en almas gemelas en ese departamento. Joanna fue una de las personas que más entró en pánico, ya que su esposo Mac no estaba entre ellos. Ella misma había elegido ser lanzadora, tal vez solo porque aparentemente era menos exigente físicamente. Aunque pensándolo bien, una vez dijo que a ella y a sus hijos les gustaba mucho cierto libro sobre un niño mago con cicatrices. También aprendió de la conversación que aparentemente podrías haber pedido un arma diferente en la introducción, algo que él desconocía. Tal vez podría haber conseguido un arco compuesto moderno, aunque lo dudaba, considerando todo el tema medieval. Las 2 últimas clases eran otros 2 lanzadores, todos vestidos con túnicas marrones muy similares a la que él tenía puesta, que parecían ser un poco más cómodas, su material era más parecido a la seda. Todos tenían palos de madera en sus manos, algo que él asumió que eran varitas. Y finalmente, estaba su única sanadora, Caroline, con su túnica blanca, que también parecía muy sedosa, con su varita blanca más pequeña. Otro tema discutido fue, naturalmente, las habilidades otorgadas. Como esperaba Jake, todos obtuvieron identificar y la habilidad de traducción incluida en el título otorgado al ingresar a este supuesto tutorial. Sin embargo, las habilidades de clase eran otra historia. Los guerreros ligeros tenían una habilidad de empuñadura doble, que les daba un impulso mientras empuñaban 2 armas, una habilidad de arma arrojadiza y una habilidad de rareza común, la contraparte del ojo de arquero de Jack llamada Quickstep, que permitía al guerrero hacer ráfagas rápidas de velocidad. En realidad, sin embargo, la habilidad solo hacía que uno diera un paso un poco más rápido de lo normal, siendo completamente decepcionante en la práctica. El guerrero mediano tenía 5 habilidades, aunque todas con calificación inferior. Tenían una habilidad para una mano, otra para 2 manos, otra para espada y escudo, habilidad para arrojar armas y una habilidad llamada enfoque equilibrado, que otorgaba una pequeña bonificación a todos los efectos de estadísticas mientras empuñaban cualquier arma. Era uno tan pequeño que ninguno de los 2 guerreros medianos podía notar la diferencia.
El guerrero pesado tenía la misma habilidad de espada y escudo, una habilidad de arma a dos manos y una habilidad llamada Toughen Up, que permitía al guerrero hacer que el efecto de la dureza aumentara temporalmente. Eso también fue increíblemente decepcionante, ni siquiera tenía ninguna pista visual. Además, Bertram dijo que todavía le dolía cuando Jacob lo golpeó, lo que hace que incluso el efecto sea cuestionable. Las habilidades de arquero que Jack ya conocía, por supuesto. Los lanzadores también tenían tres habilidades, la primera habilidad llamada dominio de herramientas mágicas, que les permitía usar sus varitas y otros objetos mágicos, una habilidad de ataque llamada Mana Bolt y una habilidad defensiva llamada Mana Barrier. La barrera también apestaba, siendo tan débil que un golpe casual con una espada podría romperla, pero el rayo de maná parecía bastante poderoso. La clase de sanador también tenía tres habilidades, una llamada curar, que, como era de esperar, permitía al sanador curar cosas, otra llamada regeneración, que resultó ser una aura pasiva que permitía a los aliados del sanador regenerar salud más rápido, y la última habilidad el mismo que los lanzadores permitiéndoles usar objetos mágicos. De estas habilidades, Jack estaba especialmente interesado en el aura, y cómo determinaba exactamente quiénes eran aliados y quiénes no. Otra cosa que también determinaron fue que la habilidad de identificación no funcionaba con otras personas. Ni siquiera devolvió un mensaje básico. Simplemente no hubo respuesta. Parecía que la rareza de la habilidad era demasiado baja o estaba prohibida por alguna razón. Jake miró a Caroline y decidió preguntarle sobre el aura, pero fue interrumpido antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo. Todos. Mira las otras plataformas. Creo que hay otras personas en ellos, dijo el pesado guerrero Bertram, captando la atención de todos. Cuando Jake miró hacia la plataforma más cercana, su visión mejorada fue útil, ya que pudo distinguir algunos detalles. Parecía haber 10 personas en la otra plataforma también, y cuando miró a su alrededor, también estaban allí en todos los demás a su alrededor. Todavía vio algunos destellos de luz en algunas de las otras plataformas, pero después de un minuto o dos, todo quedó en silencio y el tutorial comenzó de verdad. Asterisk Tutorial comenzando asterisco. Panel de tutoriales. Duración, 63 días y 21 horas 47 minutos y 11 segundos. Tipo de tutorial, supervivencia. Criterios de finalización, sobrevivir a la duración del tutorial. Reglas del tutorial, acumule puntos de tutorial, TP. Información del tutorial, el gran bosque a continuación está lleno de peligros y oportunidades para que los nuevos iniciados experimenten. Las bestias vagan por el bosque, cazando presas. Mata a las bestias para adquirir TP mientras ganas fuerza. Tal vez incluso se presente la oportunidad de cazar a los señores de las bestias. Reglas de puntos de tutorial, gana TP al matar bestias divididas entre los contribuyentes. Al matar a otro iniciado, la mitad de su TP se dividirá entre los contribuyentes. Recompensas finales basadas en TP y el número de supervivientes. Total de supervivientes restantes, 1200, 1200. TP recogidos, 0. Mientras Jake leía la información, de repente sintió que el pilar debajo de él se sacudía levemente, mientras comenzaba a bajar lentamente. Rápidamente se recobró y verificó que todo su equipo estuviera en su lugar. Mientras hacía esto, se preguntó cómo podía estar tan tranquilo a pesar de la situación y notó que todos los demás también estaban extrañamente tranquilos, incluso si variaba de persona a persona. Tal vez tuvo algo que ver con la fuerza de voluntad, o más probablemente se debió a la confianza en cierto individuo. A lo largo de la conversación, Jacob había sido la luz que guiaba todo. Se había asegurado de que una persona hablara a la vez, que se extrajera información útil y que todos tuvieran su turno. Era una regla tácita que él era el líder del grupo. Uno al que Jake, por supuesto, no tenía absolutamente ninguna intención de oponerse. El grupo discutió con calma su plan de acción durante el descenso, y Jacob tomó la delantera instantáneamente una vez más, por supuesto. Acordaron centrarse en el primer aspecto de todo esto, sobrevivir.
Todos tenían armas, y todos tenían pociones. Los guerreros y los arqueros tenían 3 pociones de salud y 3 de resistencia cada uno, mientras que los lanzadores y Caroline tenían 3 pociones de salud y 3 de maná. Además de eso, todo lo que tenían era la ropa de sus cuerpos. El resto de la discusión interna giró principalmente en torno a los detalles extraños del tutorial, como la duración aparentemente completamente aleatoria. También llegaron a un acuerdo de que cazar bestias era una necesidad. Ninguno de ellos era fanático de eso, pero tenían que comer de alguna manera. Según las reglas del tutorial, no parecía posible rehuir la violencia. También acordaron colectivamente que no se enemistarían con ningún otro sobreviviente a menos que no tuvieran otras opciones. Jake no estaba de acuerdo con todo, pero no quería jugar al abogado del diablo ni iniciar peleas innecesarias. Ya se había dado cuenta desde antes de que tal vez era un poco atípico. Realmente no entendía la falta de voluntad para cazar. Él mismo se sintió bastante emocionado ante la idea. En primer lugar, tendremos que localizar agua, comida y refugio. La flora no parece ser la misma que en la Tierra, por lo que no podemos confiar en nuestro conocimiento actual de lo que es y lo que no es seguro para comer. Deberíamos intentar ver si la habilidad de identificar puede ayudar a distinguir las plantas comestibles de las venenosas. El sistema también mencionó a las bestias, por lo que es probable que la caza también sea una opción, si no necesaria, para asegurar una fuente de alimento, dijo Jacob. Pero también debemos tener cuidado con los otros sobrevivientes. No debemos ser agresivos, pero tampoco nos dejemos tomar por tontos. Lo más probable es que tengamos que cazar bestias como dice el sistema para fortalecernos y sobrevivir. Si trabajamos juntos y hacemos nuestro mejor esfuerzo, estoy seguro de que todos podemos llegar a casa a salvo. El pequeño discurso fue un poco superfluo, considerando que ya habían repasado esos puntos, pero parecía que todos estaban en el mismo camino. Jake recordó una vez más por qué Jacob era el jefe de departamento más joven que había tenido su empresa. Lo había logrado confiando únicamente en su competencia y carisma, además de un poco de nepotismo, pero eso era casi lo que se esperaba en el mercado laboral en esta época o, bueno, antes de esta época. Lo único que desanimó un poco a Jake fue ver a Caroline mirando a Jacob con estrellas en los ojos. No es que este fuera el momento o el lugar para pensamientos tan tontos. El pilar se acercaba cada vez más al suelo. Cuando finalmente llegaron debajo de la copa de los árboles, Jake pudo ver varias criaturas parecidas a pájaros escondidas en los árboles, aunque no pudo distinguir ningún detalle. 2 meses, tendría que sobrevivir 2 meses en este bosque. Cuando estuvieron a solo unos metros del suelo, Jake se armó de valor para lo que vendría. El pilar finalmente llegó al suelo y se encontraron en un claro. El pilar debajo de ellos extrañamente parecía atravesar el suelo, dejando solo hierba bajo sus pies, sin dejar evidencia de que el enorme pilar haya existido alguna vez. Tomando una bocanada de aire fresco, Jake apretó su puño alrededor de su arco. Se sintió un poco nervioso. Pero más que eso, una extraña sensación comenzó a surgir desde lo más profundo de él. Excitación. Su mundo aburrido había cambiado, y no tenía intención de hacer de este maldito bosque su tumba. Capítulo 4. El grupo había considerado previamente su plan de acción inmediato al llegar al suelo, con el primer objetivo de encontrar un lugar seguro para establecer un campamento. El sol artificial en el cielo parecía haberse movido un poco durante su corta estadía, indicando un ciclo día-noche. Bertram había hecho la suposición educada de que la noche resultaría aún más peligrosa que el día. Si las bestias llenaban este bosque, supusieron que algunas de ellas tenían que ser nocturnas. Tampoco se podía ignorar la amenaza de que otros humanos se aprovecharan de la protección de la oscuridad. Después de salir del claro donde el pilar se había hundido en el suelo, vagaron por el bosque. La tensión de todos aumentó cuando se encontraron en un espacio mucho más reducido. El primer objetivo era, con suerte, encontrar una fuente de agua para colocar su campamento cerca. Debido a las densas copas de los árboles, era imposible detectar nada desde lo alto del pilar, por lo que tuvieron que ir a ciegas. Mientras caminaban, mirando boquiabiertos el entorno, Jake estaba extrañamente relajado. A pesar de su vigilancia de cualquier cosa que pueda acechar detrás de los árboles a su alrededor,
tenía la sensación de que nada lo sorprendería. Escuchó en busca de peligros potenciales que, por supuesto, seguían siendo una tarea difícil, ya que no era exactamente el tipo de bosque silencioso. Los pájaros cantaban, los rugidos distantes de las bestias sonaban con frecuencia, y el susurro de las hojas cuando el viento soplaba era más fuerte de lo que estaba acostumbrado. Esto probablemente estaba relacionado con su percepción ligeramente más alta. Cuando su guerrero pesado de primera línea, Bertrand, pasó por una pequeña colina, de repente se detuvo. Jacob se acercó rápidamente para pararse a su lado. Jake estaba en la parte de atrás, pero aún podía escucharlos debido a su proximidad. ¿Qué son esas cosas?, Bertrand preguntó mientras miraba colina abajo hacia otro pequeño claro. Jake caminó junto a ellos, siendo el último en llegar. Miró a un grupo de lo que supuso que eran las bestias mencionadas de algún tipo. Parecen grandes tejones. Aunque a juzgar por la cosa parecida a un ciervo que están comiendo, creo que han mejorado un poco su dieta, respondió Jacob, girándose hacia el resto del grupo. Ya acordamos que podríamos necesitar cazar. Estas cosas no parecen muy peligrosas, así que deberíamos ser capaces de manejarlas. ¿Alguna idea? Jake miró a los grandes tejones. 4 de ellos, cada uno del tamaño de pastores alemanes. Por cómo comieron la cosa del venado, sin duda tenían dientes y garras afilados, ya que arrancaron la carne de la cosa. Sin embargo, la percepción de su entorno parecía mediocre, por decirlo menos, ya que ninguna de las cosas lo había notado a él ni a los demás en su grupo todavía, a pesar de que solo estaban a unos 30 metros de distancia. La sensación que le dieron no era de peligro en absoluto. De hecho, tenía la sensación de que manejarlo sería fácil. Interrumpiendo los pensamientos de Jake, el otro arquero, Casper, intervino. Yo voto por la caza. Por los rugidos en la distancia, parece que hay cosas mucho más peligrosas, e incluso pueden ser nuestra fuente de cena esta noche. Parecen ser bestias de bajo nivel, dijo, recibiendo un asentimiento de Jacob. Al escuchar la palabra nivel, Jake mentalmente se abofeteó a sí mismo en otra ocasión hoy, preguntándose por qué no había intentado usar identificar todavía. Para eso es la maldita habilidad, pensó malhumorado. Centrándose en las bestias una por una, mientras eliminaba la conversación a su alrededor, obtuvo lo que esperaba, un poco. Nivel 3. Nivel 4. Nivel 3. Nivel 3. Solo digo que tal vez estén más cerca de los hurones que de los tejones. No digo que no se parezcan un poco a los hurones, digo que estás confundiendo a los hurones con las comadrejas. Jake finalmente volvió a concentrarse en la conversación, escuchando a Danes, el guerrero de la luz de su pequeño grupo, y Lina, una de las ruedas, discutiendo sobre algo sin sentido. No es exactamente sorprendente. Eran primos y tenían una farsa continua e interminable de discusiones sin sentido, algunos días o incluso semanas antes de que finalmente decidieran estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Jake tuvo que confesar que no podía ver el parecido con ninguna de las criaturas, pero, de todos modos, no sabía la diferencia entre las dos. Pero estaba bastante seguro de una cosa. Hurón o comadreja, una flecha en el corazón o en la cabeza era letal de cualquier manera. Rompiendo la estúpida discusión entre los dos primos, el otro guerrero mediano además de Jacob, Theodore, parecía haber tenido la misma idea que Jake. Chicos, solo traté de usar la identificación en uno de ellos, y era el nivel 3. Sin embargo, no pude ver el nombre. Oh, gran iniciativa. ¿Por qué no pensé en eso? Jacob vitoreó y palmeó a Theodore en la espalda. Volviéndose hacia Jake, preguntó. Hola Jake, ¿tienes alguna idea sobre qué hacer? No, pero también traté de identificarlos. 3 de ellos son de nivel 3 y uno de ellos es de 4, agregó Jake. Nunca le había ido bien en grupos grandes como este, especialmente cuando los otros 9 se volvieron hacia él. En serio, solo esperaba que la charla inútil se detuviera y comenzara la lucha. Eran 10 contra 4. Tuvieron el salto. Todas las ventajas eran suyas, por lo que esta postura se sentía, sin sentido. Está bien, entonces, parece que luchar contra ellos es la decisión. Ahora,
nuestro enfoque táctico. Pasaron varios minutos más estableciendo una estrategia y decidiendo cómo atacar exactamente a las bestias. Después de la discusión anterior, se habían retirado detrás de la colina nuevamente para evitar que las cosas los vieran. Asomándose por encima de la colina de vez en cuando, las bestias parecidas a tejones, tal vez comadrejas, tal vez hurones, no parecían tener ningún tipo de prisa con su comida. El plan era simple, disparar ataques a distancia desde la distancia, tratando de dañar o tal vez matar a uno o dos, con Bertrand tratando de ir al frente con su escudo y llamar su atención, mientras que Jacob y Theodore lo flanqueaban para cubrir sus costados. El plan suponía que las bestias serían estúpidas y agresivas si las atacaban. Planificar tanto fue tal vez un poco exagerado para los tejones demasiado grandes, pero nadie parecía dispuesto a correr ningún riesgo. Un sentimiento que Jack entendía, pero no estaba de acuerdo con él. ¿No sería un poco aburrida una pelea sin ningún riesgo? El único problema con el plan era que aparentemente los lanzadores solo tenían alrededor de 10 metros de alcance en sus pernos, más de eso y desaparecerían de acuerdo con lo que le habían dicho a Ahmed, el último de los lanzadores en su grupo, durante la introducción. Esto dejó a Jack y Casper, descartando fácilmente a Danes con sus dagas arrojadizas, sin tener fe en su precisión a 30 metros, o 10 metros para el caso, si pudiera lanzarlos tan lejos. Y en cuanto a Casper, la primera vez que había sostenido un arco en su vida fue ese mismo día cuando lo obtuvo al elegir la clase de arquero. Entonces, Jack, ¿tienes confianza para acertar uno desde aquí?, preguntó Jacob, aparentemente sin tener mucha fe en el plan que habían estado haciendo durante los últimos 10 minutos. Jack estuvo de acuerdo en que la planificación había sido un desperdicio. Las bestias ya estarían muertas si fuera por él. Por supuesto, respondió Jack, una vez más un poco menos incómodo que antes con todos mirándolo. Su frustración bien escondida en el grupo pasivo supera su ansiedad social. Sacó una flecha del carcaj que llevaba en la espalda y la inspeccionó. Eje de madera, punta de acero, con emplumados hechos de una especie de pluma que no reconoció de inmediato. El peso era bueno y equilibrado, la punta de flecha afilada y, en general, parecía ser de buena calidad. Está bien, listo cuando lo estés, dijo Jacob, preparándose junto con todos los demás. Por la mirada de todos, la falta de confianza estaba por todas partes. No eran luchadores. El único que parecía tener algún tipo de formación adecuada era Bertrand. Jack caminó sobre la pequeña colina, seguido por todos los demás justo detrás de él. Miró a las bestias y colocó la flecha. Levantó su arco mientras enfocaba. Su visión se agudizó instantáneamente, sabiendo instintivamente que Archer's se había activado. El tiempo pareció ralentizarse ligeramente cuando tiró de la cuerda. Por primera vez hoy, algo se sentía bien. La rutina de la mañana, el trabajo, la presentación y todo lo demás estaba simplemente mal. Pero en ese momento, mientras sostenía el arco, todo se sentía como debería ser. Sonrió, apuntó y disparó la flecha. Incluso antes de ver el resultado, ya había sacado otra flecha, preparándose para disparar una vez más con un movimiento fluido. La flecha había sido dirigida al cuello de la bestia más fuerte, la del nivel 4. Había considerado brevemente el corazón o la cabeza, pero tenía un conocimiento limitado de su fisiología. El corazón no podía colocarse donde suponía, y la dureza del cráneo era demasiado impredecible. La flecha voló en línea recta, con más velocidad, potencia y precisión de la que jamás había disparado Jack. La flecha golpeó a la bestia directamente en la garganta cuando levantó la cabeza del cadáver de su presa un mero momento antes de que llegara el ataque. Volvió a caer, y antes de que los otros tejones se hubieran dado cuenta de lo que había sucedido, llegó la segunda flecha, golpeando el cuadrado del tejón más a la izquierda en su pecho, penetrando profundamente. Los dos tejones restantes miraron hacia la colina e instantáneamente cargaron contra Jack, sin mostrar consideración por sus vidas. Antes de que se hubieran movido 5 metros, llegó otra flecha. Sin embargo, esta vez estaban listos y esquivaron un golpe frontal, dejando solo un rasguño superficial en el de la derecha mientras esquivaba. Jack solo logró disparar 2 flechas más antes de que llegaran al grupo, dejando solo heridas leves en uno de ellos.
Antes de que las bestias pudieran hincarle los dientes a Jake, una enorme figura se movió frente a él, portando un enorme escudo y una espada corta, seguida por Theodore y Jacob a cada uno de sus costados. Jake lo rodeó, aún escondido detrás de los tres hombres frente a él, tratando de ver si podía disparar otra vez. El primer tejón en alcanzarlos fue el ileso, que se estrelló contra el escudo de Bertram y, como era de esperar, fue derribado por el impacto. Justo detrás de él estaba el herido, un poco más cauteloso ya que Jacob trató de mantenerlo a distancia apuntándolo con su espada, haciendo movimientos amenazantes. Mientras Jake se tomaba su tiempo para alinear un tiro, la bestia que se había estrellado contra el escudo fue apuñalada por Theodore, quien de alguna manera logró clavarle las patas traseras. Con la cosa desactivada, los dos guerreros rápidamente lograron cortarla. Jacob todavía estaba tratando de enfrentarse al tejón herido, balanceando su espada de un lado a otro, con la bestia saltando tratando de atacarlo sin ser golpeado por la espada. Jacob ya había recibido varios rasguños en sus brazos, y el tejón también parecía haber recibido un par de golpes. Jake apuntó su arco, y justo cuando el tejón saltó lejos del golpe de la espada, Jake soltó la flecha, golpeando al tejón en el costado. Antes de que la cosa tuviera la oportunidad de recuperarse, la espada de Jacobs cayó, cortándole la cabeza y acabando rápidamente con su vida. Bertram y Theodore también habían logrado acabar con el último tejón al mismo tiempo. Mirando a los dos iniciales que había golpeado, ambos también estaban muertos. El primero al que había golpeado en la garganta había muerto instantáneamente, mientras que el otro había logrado correr un par de metros hacia ellos antes de sucumbir a su herida. A juzgar por la sangre, Jake había golpeado algo importante, probablemente incluso el corazón. «Mierda, lo logramos», gritó Theodore, blandiendo su espada ensangrentada. Detrás de ellos, Caroline corría hacia Jacob. Empezó a murmurar algunas palabras y una luz blanca apareció alrededor de sus manos cuando Jake vio que los cortes y moretones en los brazos de Jacob sanaban lentamente. Jacob le dio las gracias y miró a Jake con una mirada extraña en sus ojos. Jake no tenía ganas de tener ninguna interacción social innecesaria y, a medida que la adrenalina se desvanecía lentamente, miró los mensajes del sistema que se había perdido durante la pelea. Asterisco ha matado a Badger Cub, el BL4, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de su nivel. 8 TP obtenidos asterisco. Asterisco, timbre. Clase, arquero, ha alcanzado el nivel 1. Puntos de estadística asignados, más un punto gratis asterisco. Asterisco ha matado a Badger Cub, el BL3, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de su nivel. 4 TP ganados asterisco. Asterisco ha matado a Badger Cub, el BL3, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de su nivel. 2 TP ganados asterisco. Asterisco, timbre. Clase, arquero, ha alcanzado el nivel 2, puntos de estadística asignados, más un punto gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, G, ha alcanzado el nivel 1, puntos de estadísticas asignados, más un punto gratis asterisco. Asterisco has matado, Badger Cub, el BL3, experiencia adicional obtenida al matar a un enemigo por encima de tu nivel. 2 TP ganados asterisco. Bueno, pensó Jake. Eso fue un poco más de lo esperado. Se sintió bien. Bien. El cálido resplandor del aumento de las estadísticas seguramente ayudó, pero fue más que eso. Él había ganado. Fue una batalla fácil, pero aún así se sintió genial. El sentimiento cuando golpeó a cada uno de los tejones aún estaba claro en su mente, la satisfacción que venía con cada muerte. Quería cazar más. Capítulo 5. Mientras Jake todavía disfrutaba de la sensación de subir de nivel y de la euforia posterior a la batalla, abrió su ventana de estado. El ensueño de sus colegas era de poco interés para él, ya que si bien disfrutó de la victoria, no lo vio exactamente como un logro monumental. Eran roedores demasiado grandes, los tejones son roedores, ¿verdad? Probablemente no. Hacia adelante. Estado. Nombre, Jake Thane. Raza, humano, G, el BL1. Clase, arquero, el BL2.
Profesión, N.A. Puntos de salud, PV 130, 130. Puntos de maná, PM 120, 120. Resistencia, 111, 130. Estadísticas. Fuerza, 13. Agilidad, 14. Resistencia, 13. Vitalidad, 13. Dureza, 11. Sabiduría, 12. Inteligencia, 12. Percepción, 18. Fuerza de voluntad, 10. Puntos gratis, 3. Títulos. Precursor del Nuevo Mundo. Pensando en retrospectiva, no había abierto la ventana desde la presentación. Ni siquiera para confirmar su clase o título. Y seguro que había crecido. Su agilidad por sí sola casi se había duplicado con el título y los niveles sumados, pasando de 8 a 14. Con percepción siendo la estadística aumentada en 2 puntos por nivel de arquero, había crecido en 8 puntos completos. Y él podía sentirlo. Los sonidos eran más claros, su visión más nítida que nunca, excepto cuando se concentró en usar Archer's A. Podría ser su imaginación, pero sintió que su percepción seguía aumentando mientras estaba allí, desahogándose. O las nuevas estadísticas solo aplicaron su bonificación gradualmente, o tal vez uno simplemente necesitaba tiempo para acostumbrarse a ellas. Tengo que experimentar con eso, pensó, mientras sonreía para sí mismo. Las estadísticas eran realmente algo extraño. Durante la pelea, se había movido más rápido y había sido más fuerte que nunca al nivel de un atleta en plena forma, al menos. Sin embargo, todo se había sentido tan natural que ni siquiera lo había cuestionado por un segundo. Era casi aterrador lo fácil que era adaptarse al rendimiento de tu cuerpo pasando por cambios tan grandes. Decidiendo descartarlo como magia del sistema, descartó la pantalla de estado y finalmente se dio cuenta de que todos lo miraban a él o a los tejones muertos. Gracias, Caroline, dijo Jacob, mientras empujaba suavemente a la ahora sonrojada Caroline lejos de él. Volviéndose hacia el resto de ellos mientras los elogiaba. Buen trabajo, todos. Especialmente tú, Jack. Jacob parecía volver a la normalidad otra vez, la misma sonrisa pasiva y el brillo en sus ojos que antes. La tensión después de la pelea había dejado a todos por ahora. En una nota al margen, Jack había arruinado por completo su plan cuidadosamente elaborado al matar a la mitad de las bestias antes de que comenzara la pelea. La única parte beneficiosa del plan que sigue siendo aplicable es qué hacer con los cadáveres después. Necesitaban una fuente de alimento, así que, carne de tejón. ¿Hurra? Descubrir cómo transportar a los tejones fue complicado, ya que nadie quería recoger a los animales muertos y ensangrentados. Especialmente no el que mataron Bertram y Theodore, ya que era un completo desastre, lleno de agujeros. Terminaron llevándose solo a los 2 asesinados por Jack al inicio de la pelea, ya que eran los más completos. El transporte fue para Ahmed, quien se sintió mal por no haber contribuido en la batalla, y para Danes, quien parecía ansioso por ayudar. Nadie se dirigió ni le pidió a Jack que tomara nada. No era algo de lo que se iba a quejar. Mientras caminaban hacia adelante, todavía buscando alguna fuente de agua, Jack revisó su carcaj y notó que había bajado a 54 flechas, habiendo disparado 6 en la pelea anterior. Centrándose en el carcaj, lo identificó una vez más. Carcaj encantado, común, un carcaj encantado con la capacidad de conjurar flechas de calidad, común, cuando se inyecta con maná. Ahora solo tengo que descubrir cómo inyectar algo con maná, se dijo a sí mismo, solo para descubrir 4 segundos después que inyectar algo con maná era mucho más fácil de lo que había anticipado. Solo tenía que sostenerlo en sus manos y luego pensar mucho en hacerlo. Fue casi instintivo. Cuando el maná lo abandonó lentamente, se sintió un poco extraño, pero no realmente incómodo. En el carcaj, vio aparecer flechas lentamente, aparentemente saliendo de los lados. Después de medio minuto más o menos, había una vez más 60 flechas en el carcaj. Intentar inyectar más maná parecía no tener ningún efecto. Mirando su maná, vio que había bajado a 102, 120. Entonces, 3 maná por flecha. Entiendo. Maldita sea,
Esto habría sido útil en el pasado, pensó para sí mismo mientras admiraba el carcaj mágico, antes de agregar, o no, ya que no tenía maná. Había considerado recordar las flechas, pero había varias razones para no hacerlo. En primer lugar, tendría que limpiar las flechas de alguna manera antes de que volvieran a ser útiles. En segundo lugar, su poder de penetración se reduciría si ya se usara una vez, aunque solo sea un poco. Tercero, podía conjurarlos mágicamente. Y si él mismo comenzaba a quedarse sin maná, podría hacer que uno de los guerreros lo llenara nuevamente ya que no usaron su maná para nada más. Todo eso ignoraba cuánto tiempo llevaría recordar las flechas cuando solo tomaba unos segundos conjurar otras nuevas. Mientras seguían caminando, Jack rápidamente terminó al frente, caminando al lado de Bertrand. Bertrand pareció dudar sobre algo, pero finalmente abrió la boca. Jack, ¿estabas en el ejército o algo así? O tal vez fuiste a cazar de vez en cuando, finalmente preguntó. Jack estaba un poco desconcertado, no esperaba ese tipo de pregunta. No a ambos. Pero practiqué mucho el tiro con arco cuando era más joven, y todavía practico cuando visito a los ancianos en casa. ¿Por qué lo preguntas? Jack estaba sinceramente confundido. Si tuviera que decirlo él mismo, lo hizo decentemente en la última pelea, pero eso fue todo. Pensé que te manejaste muy bien allí, nada más, dijo Bertrand, sin presionar más. Aunque no parecía que la respuesta lo satisficiera en absoluto. Jack asintió con la cabeza y volvió a girar la cabeza hacia adelante, examinando el follaje. Una cosa que había notado era la ausencia total de insectos o larvas o cualquiera de los animales más pequeños, en realidad. Había pájaros en los árboles, pero incluso todos eran del tamaño de palomas. Sin embargo, ningún insecto era bueno. Los animales normales parecen haber mutado, o tal vez convertirse en algo completamente diferente. Al imaginarse mosquitos, garrapatas o arañas mutados, podía ver fácilmente que todo su grupo era aniquilado sin siquiera saber cómo morían. El bosque era extremadamente denso y estaba lleno de colinas, árboles caídos y arbustos gigantes, lo que hacía que saber que había 10 metros delante de ti fuera una tarea cuesta arriba. Esto hizo que se movieran con bastante lentitud, apenas manteniendo el ritmo de una caminata. Después de un par de minutos más de caminar, Jack finalmente vio algo de movimiento a su izquierda. Instantáneamente empujó a Bertrand en el costado, quien siguió su línea de visión y también vio el arbusto susurrante. Bertrand levantó el brazo, indicando al resto del grupo que se detuviera. Jack se quitó el arco del hombro y sacó una flecha del carcaj, encajándola. Listo para lo que sea que haya dentro. Después de unos momentos, el arbusto dejó de susurrar y todo quedó en silencio una vez más. A medida que pasaban los segundos, todos parecían comenzar a relajarse. Todos menos Jack. Su intuición le dijo que todavía había algo allí. Enfocó y usó Archer's Eye, observando el arbusto muy de cerca. Vio que la luz se reflejaba entre las hojas y, sin dudarlo, lanzó una flecha. Se escuchó un gran chillido, y tropezando salió un pequeño jabalí, no más alto que sus rodillas. Después de tropezar unos pasos, cayó al suelo, con una flecha saliendo de su ojo izquierdo. Asterisco has matado, jabalí bestia, el Biel 1, experiencia ganada. Un TP ganado asterisco. Una vez más, todo quedó en silencio mientras miraban al cerdo muerto. Jacob abrió la boca para decir algo, pero fue interrumpido por un sonido aún más fuerte. Skeeal. Se escuchó un fuerte chillido, seguido por el sonido de pisotones, haciendo que el suelo vibre levemente. Correr. Jack no tenía idea de quién había gritado y no tuvo que pensarlo 2 veces antes de seguir el consejo. Corrió de regreso y se abrió camino alrededor de uno de los árboles más grandes. Sin dudarlo, sacó su cuchillo y otra flecha de su carcaj y los estrelló contra el árbol, penetrando fácilmente. Empezó a subir mientras registraba al resto de su grupo, todos corriendo para esconderse detrás de los árboles. Bertrand era el único que seguía al aire libre sosteniendo la retaguardia. Su escudo apuntó hacia la dirección del pisoteo. Justo cuando Jack avanzaba rápidamente trepando por el árbol, el arbusto de donde había venido el pequeño jabalí se desgarró. Un enorme jabalí,
más alto incluso que Bertrand, el miembro más alto de su grupo, emergió. El jabalí ignoró por completo a Bertrand y los demás y cargó directamente contra el árbol al que Jack estaba trepando. Golpeó primero el colmillo contra el árbol, haciéndolo temblar excesivamente. El impacto le hizo perder el agarre de la flecha, pero logró aferrarse al cuchillo y evitar caer en lo que probablemente sería una muerte segura. Mientras Jack se estabilizaba sacando otra flecha y clavándola en la corteza, el resto del grupo se quedó congelado, reunidos alrededor de otro árbol cercano y todos miraban boquiabiertos a la enorme bestia. Finalmente, Jacob se puso manos a la obra y llamó a los lanzadores Jack-Asper para que comenzaran a lanzar hechizos y flechas a la cosa. La bestia, ignorando por completo al grupo de 9 que se preparaba para enfrentarse, siguió golpeando su cabeza contra el árbol mientras emitía fuertes chillidos. Un mal movimiento en retrospectiva, ya que permitió suficiente tiempo para que los humanos atacaran. 3 rayos de maná, seguidos de una flecha solitaria, se dispararon en el costado del jabalí, lo que finalmente hizo que se fijara debidamente en los otros humanos. Los rayos de maná hicieron pequeñas explosiones cuando se estrellaron contra él, dejando pequeños agujeros y quemando su piel, mientras que la flecha parecía incapaz de penetrar la piel. El enorme jabalí, ahora con nuevos objetivos mucho más alcanzables, comenzó a pisar fuerte hacia el grupo. Nadie, ni siquiera Bertrand, tenía intenciones de tener una prueba de fuerza frontal con la cosa, ya que todos comenzaron a correr detrás de los árboles. Esto tuvo el efecto de hacer que no pudiera cargar contra ellos, ya que intentaba en vano empalar a cualquiera. Siguieron esquivando detrás de los árboles, haciendo uso de la incapacidad de la bestia para hacer giros cerrados y maniobrar correctamente, ganando tiempo para que Jack se subiera a una rama y asegurara un punto de apoyo. Desde su nuevo punto de vista, Jack comenzó a dispararle flechas. En comparación con las flechas disparadas por Casper, las de Jack penetraron su gruesa piel y se incrustaron en la bestia. Una vez más, trató de cargarlo, pero solo terminó chocando contra el árbol sin causar daño nuevamente en su estupidez. Haciéndose más daño a sí mismo que a nadie. Lo que siguió fue lo que parecieron siglos de Jack disparando al jabalí, los lanzadores disparando rayos de maná siempre que era posible. Mientras tanto, los guerreros intentaron mantener la atención de la bestia sobre ellos haciendo ruidos fuertes y agitando sus manos y espadas hacia ella. Todo parecía estar funcionando bastante bien hasta que todos escucharon un grito. Jake vio que Joanna se había caído sobre algo y ahora yacía boca abajo en el suelo, a pocos metros del jabalí. Parecía completamente fuera de sí por la caída y ni siquiera parecía que estuviera tratando de levantarse. El jabalí era estúpido sin duda, pero al menos era lo suficientemente inteligente como para reconocer a una presa vulnerable cuando la veía, ya que instantáneamente dirigió su atención hacia ella. Bertrand intentó correr para ayudarla sin dudarlo, pero estaba demasiado lejos y era demasiado lento cuando la bestia cargó contra Joanna. Ni siquiera trató de ensartarla con sus colmillos, simplemente cargó sobre ella. Sus enormes cascos golpean el suelo con cada paso. Cuando la atropelló, se escuchó un fuerte chasquido, seguido de los gritos de dolor de Joanna. Antes de que pudiera darse la vuelta y atacarla de nuevo, Bertrand finalmente lo alcanzó y clavó su espada en el costado, penetrando con casi un tercio de su espada. El golpe hizo que instantáneamente cambiara su enfoque hacia él, ya que aparentemente ignoró por completo a la mujer que gritaba. Con un movimiento rápido de su cabeza, estrelló sus colmillos contra el pesado guerrero y lo envió volando hacia atrás y contra un árbol con un ruido sordo. Todavía dejando la espada clavada en el costado. Sin embargo, toda esta secuencia de eventos permitió que Danes alcanzara a Joanna y comenzara a arrastrarla detrás de un árbol. Desde su punto de vista, mientras continuaba bombardeando a la bestia con flechas, Jack lo vio todo. No hay nada que hacer al respecto, pensó mientras continuaba con el asalto. Al menos debería hacer uso del espacio creado por la ineptitud de la mujer. La bestia comenzaba a parecerse a un puercoespín con todas las flechas que sobresalían de ella, y con el ocasional rayo de maná quemándole la carne. La bestia había comenzado a volverse visiblemente más lenta en sus movimientos. Resopló ruidosamente, ahora mirando con ojos rojos a Danes, que estaba cubierto de sangre de Joanna.
Antes de que la bestia pudiera iniciar otra carga imprudente, fue golpeada en el ojo por otra flecha disparada por Jack. Intentando agarrar otro, Jack notó que su carcaj estaba vacío, mientras la bestia atacaba el árbol en el que estaba una vez más. La sangre se estaba acumulando visiblemente en la maleza, y el propio jabalí parecía haber sido sumergido en un baño de pintura roja. Otros 2 rayos de maná golpearon al jabalí en sus cuartos traseros, y Casper seguía disparando flechas, aunque solo infligiendo daños menores. La bestia ya estaba sobre sus últimas patas, y los guerreros finalmente se sintieron lo suficientemente seguros como para acercarse. Todos comenzaron a apuñalarlo, excepto Bertrand, que había sido golpeado contra el árbol bastante antes. Todavía estaba consciente, pero luchaba por volver a levantarse. Con unas cuantas puñaladas más, las espadas del guerrero y la continua pérdida de sangre hicieron que la bestia finalmente cayera. Asterisco has matado, jabalí colmillo de hierro, el Biel 10, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. Experiencia dividida con el resto de su grupo. 302 TP obtenidos asterisco. Asterisco, timbre. Clase, arquero, ha alcanzado el nivel 3, puntos de estadística asignados, más un punto gratis asterisco. Jaque sintió el cálido resplandor de los niveles, pero decidió que molestarse con las notificaciones podía esperar. Jaque saltó del árbol y corrió hacia donde yacía Joanna. Caroline ya estaba con ella usando su magia curativa. A medida que se acercaba, inicialmente se sintió aliviado de que ella todavía estuviera viva hasta que vio la parte inferior de su cuerpo. Una de las piernas estaba completamente arruinada, mientras que la otra faltaba por completo desde la rodilla para abajo. El enorme peso del jabalí lo había convertido completamente en pasta. ¿Usa las pociones curativas también? Ahmed gritó, sacando uno de los suyos y entregándoselo a Danes, sosteniendo su cabeza. Rápidamente destapó la botella y vertió el líquido rojo en la boca de Joanna. El efecto fue inmediato ya que la pierna rota comenzó a curarse rápidamente, y Theodore la agarró rápidamente y la colocó en la posición adecuada, ignorando los gritos de la ex recepcionista. La pierna curó, pero la situación del desmembrado fue menos positiva. Si bien la herida se cerró, no volvió a crecer ninguna extremidad nueva. Bertram se acercó lentamente, sosteniendo una botella vacía en la mano. A juzgar por su condición, también debe haber consumido una poción curativa. Joanna había perdido el conocimiento, probablemente debido al dolor, y el estado de ánimo se había vuelto aún más sombrío que antes. Esta vez no hubo celebración posterior a la victoria. Necesitamos movernos. Esta cantidad de sangre atraerá algo, dijo Ahmed con un suspiro. Dennis y Theodore decidieron cargar a Joanna con uno sosteniendo cada hombro. Los 2 cadáveres de tejones habían caído cuando el jabalí se abalanzó sobre ellos y, francamente, nadie tenía ganas de buscarlos. Eso si no hubieran sido completamente pisoteados por la bestia del tamaño de un jeep. Cuando comenzaron a caminar, Jack tomó su carcaj en la mano y comenzó a conjurar más flechas en caso de que estallara otra pelea. No podían permitir que un contratiempo menor como este detuviera su caza. Todavía quedaba luz del día. Justo cuando se habían generado 4 flechas, Jacob y Caroline disminuyeron la velocidad y terminaron caminando a su lado. Jaque estaba confundido acerca de lo que querían cuando Jacob se volvió hacia él y lo miró a los ojos. ¿Por qué hiciste eso? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.